gusto acompañarles en este resumen especial de En la Banqueta, la serie del canal del Congreso dedicada a entender de la manera más fácil posible la agenda legislativa, preguntándole directamente a la gente y también preguntándole a especialistas, gente que conozca cómo se dieron las discusiones, cuáles son los resultados, qué es lo que podemos esperar de todo lo que se trabaja en el Congreso Federal. Un resumen, un condensado de todo 2025 para usted. En la banqueta del canal del Congreso. Vamos a revisar esto aquí desde la calle de Madero, en el centro histórico, donde, por cierto, hace ya muchos años floreció la orfebrería, el oficio de los plateros. Por eso hay tantas joyerías, ya lo irá viendo usted. Comenzamos. Y vamos a empezar revisando qué hay con los deudores alimentarios, con la reforma de la famosa 3 de 3. Esta legislación que tiene que ver con que se registren, que hay un registro nacional de las personas que deban la pensión alimentaria por más de 90 días. Un asunto sin duda importante, interesante, que revisó mi compañera Jimena Cardona, además de preguntar a la gente con un especialista, con el licenciado José Mendoza, un abogado de materia familiar. Usted lo va a ver. ¿Cuáles son las repercusiones? La idea es que quien deba no pueda sacar pasaporte ni licencia de conducir, que tampoco sea posible que tenga un cargo de elección popular y otras repercusiones. Vamos a revisarlo. ¿Qué es la pensión alimenticia? O sea, porque uno escucha pensión alimenticia y no sabe si es pues nada más la comida o a qué se refiere la ley con pensión alimenticia. Claro. Mira, la pregunta es buenísima. Alimentos en términos de ley significa vivienda, comida, atención hospitalaria, médica, cuidado y en esencial todas las necesidades básicas día a día de un acreedor alimentario. Una pensión alimenticia es la obligación que tiene un deudor alimentario, es decir, la persona obligada a hacerle frente a las necesidades de un acreedor. Quien lo debe es el deudor alimentario y quien tiene ese beneficio o derecho es el acreedor alimentario. Con la finalidad, como te digo, de que su día a día y sus necesidades básicas, esenciales, diarias, estén cubiertas. Entonces, mucha gente se confunde y piensa que alimentos es solamente comida, pero no. Es vivienda, atención hospitalaria, médica, obviamente educación y todo lo que sea que necesite ese acreedor alimentario para su vida básica y diaria. Mi compañera Jimena Cardona también platicó con la persona que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a que se lograra el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Platicó con Julieta Lujambio. Bueno, yo empecé desde el año 2009 impulsando un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, que luego viene a cuenta porque las compañeras que impulsaron originalmente la ley 3 de 3, pues decidieron que uno de los, digamos, pilares fundamentales para prohibir que una persona pues tenga un cargo público, ya sea por elección, por encargo, por comisión, fuera justamente ser deudor alimentario. Y es ahí donde las dos partes coincidimos. Me hacen de su colectiva, me hacen ser parte de su colectiva y yo les hago ser parte de mi iniciativa que en ese entonces todavía no se aprobaba en el Senado de la República. Yo ya traía el voto unánime de la Cámara de Diputados que se dio en el año 2019, gracias a que una diputada en ese entonces, Marcela Torres, de Querétaro, la abrazó con tanto cariño que dijo esto va porque va. Y iniciando desde el 2018 esa legislatura, convenció a todas las mujeres primero y después a todos los diputados de votar por ella. Y nos sorprendió que a la primera votaron unánimemente a favor. Y entonces ya teníamos registro, pero todavía necesitábamos al Senado para que lo aprobara. Entonces dictaminó en la Comisión de Justicia, se mandó a la Comisión de Justicia del Senado y ahí estuvo atorado durante 4 años
Pasaron presidentes, el 1, el 2 y el 3, y llegó una presidenta, Olga Sánchez Cordero, quien la sacó del cajón y dijo, esto lo vamos a impulsar. Y se aprobó en el año 2023, en el mes de marzo. Y luego ya se publicó el 8 de mayo en el Diario Oficial. Entonces ya teníamos un registro nacional de obligaciones alimentarias, y eso nos iba a servir muchísimo para la ley 3 de 3, porque la ley 3 de 3 lo que quiere es que la gente idónea esté en el poder y que ningún deudor, ningún acosador, ninguna persona que haya tenido delitos sexuales sea servidor público o tenga un puesto de elección popular a cualquier nivel. De eso se trata la ley 3 de 3. Muchos deudores alimentarios, quienes están obligados a cumplir con esta pensión alimenticia que explicamos, se sitúan en un estado de insolvencia, renuncian a sus trabajos, reportan o se ponen de acuerdo con sus empleadores o sus patrones un menor ingreso con la finalidad de no cubrir esa obligación que tienen en ley. Desafortunadamente, yo no diría que es un vacío, pero los deudores a veces mañosamente se aventajan de ese tipo de cosas, se vuelven ilocalizables, cambian de vivienda, y entonces quien tiene ese derecho alimentario es más difícil ejercerlo. Es bien importante recalcar, Jimena, porque a veces la gente no lo sabe, los alimentos es una obligación que tienen padres frente a hijos, así lo establece el Código Civil para la Ciudad de México, y a falta de posibilidades, los ascendentes en línea recta, ¿ok? Pero también los hijos la tenemos frente a los padres, y en caso de que los hijos no podamos satisfacer esas necesidades alimentarias, recaen los descendientes, y en algunos casos específicos, para hablar en lo general, puede llegar a recaer hasta parientes de ciertos grados en colaterales. Entonces, el espíritu del legislador en cuestiones de pensiones alimenticias es buscar los mecanismos o las alternativas o las herramientas jurídicas para que esa persona que está en un estado de necesidad alimentaria o alimenticia, a través de esa pensión, se vean cubiertas sus necesidades. También es importante mencionar, Jimena, que según la legislación, el Código Civil para la Ciudad de México, el deudor alimentario, es decir, quien está obligado a pagar o a proporcionar, algunas legislaciones dicen la palabra ministrar alimentos, lo hace de dos formas: integrando al acreedor alimentario a su hogar, o bien proporcionando una pensión alimenticia. Entonces están esas dos variantes, ojo, padre y madre, o ahora con las diferentes modalidades que hay en las convivencias, están obligados en la misma proporción. Y una regla básica, para terminar tu pregunta, es, y siempre surge, ¿cuánto debo de dar? Exacto. O cuál es el monto, o el porcentaje, o en función de qué. El punto de partida, Jimena, la necesidad del acreedor alimentario y en las posibilidades del deudor, ¿no? Entonces, cuando los jueces, que hoy es gente muy capacitada, que además de ser expertos en materia familiar, tienen otro tipo de estudios y de cursos, etcétera, ese es el parteaguas. ¿Cuál es la necesidad de ese acreedor alimentario? No es la misma de un niño de 4 años a alguien de 16, y las posibilidades del deudor, ¿no? No significa que porque el deudor o quien está condenado a pagar alimentos sea una persona acaudalada con muchos recursos, por ese simple factor ahora tenga que dar una mayor pensión alimenticia, que ese es un punto en el que la ideología y lo que tiene la gente que se ha involucrado en divorcios o en pensiones alimenticias o en otras situaciones, se les olvida que ese es el parámetro y punto de partida. ¿Qué tan importante es que los aspirantes a cargos públicos no sean deudores? Bueno, importantísimo, importantísimo. Imagínate que como pueblo tenemos derecho a elegir a los mejores. Nadie quiere elegir a un padre irresponsable. Un violentador. Un violentador, un acosador sexual. Nadie quiere que estén en el poder. Queremos a la gente idónea, que es mucho pedir que se porten bien para poder tener oportunidad de conducir los objetivos de una nación, sea el puesto que sea. Yo creo que no es mucho pedir si en cualquier lugar te piden antecedentes penales,
Para pedir un préstamo, pues consultan el buró de crédito. Oye, para tener un puesto público, que no consulten un registro nacional de obligaciones alimentarias, que no investiguen si una persona que aspira a tener un puesto público tiene alguna demanda por estas situaciones de violencia o abuso. Yo creo que nos merecemos, como mexicanos, tener a las mejores personas en los principales puestos. Teniendo esta información, ahora una de las preguntas más importantes sería: ¿cómo se va a detectar a estos deudores alimentarios para evitar que lleguen a cargos de elección popular? ¿Cómo serán los cobros? Bueno, el licenciado José Mendoza y Julieta Lujambio se lo dijeron también a mi compañera. Bueno, pues se supone que hay varios filtros. El primer filtro tiene que ser el partido político, tratándose de un cargo público, de un cargo de elección popular. El partido político tiene que saber quiénes son sus candidatos, sus futuros candidatos. Luego, el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene la obligación. Hay un acuerdo de investigar a los candidatos. Luego, el tribunal, ese es otro filtro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por lo menos van 2 personas que han bajado de sus cargos públicos porque los han encontrado deudores alimentarios, y ha sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos todavía esperando que investiguen a estos otros 58 personajes que no son dignos de estar en el poder. Entonces esos son, digamos, los filtros, y está contemplado, por supuesto, en las leyes. No es una invención de nosotras, las mujeres, que hemos estado apoyando que las mejores personas estén en el poder, hombres y mujeres. Hoy el código contempla 3 mecanismos esenciales para la garantía de los alimentos, que es fianza, prenda o hipoteca. Pero ahora se ha venido innovando en el que hay otras herramientas, billetes de depósito, de lo que hoy el Banco de Bienestar, lo que antes era Bansefi, posiblemente declaraciones unilaterales de la voluntad, pagarés, reconocimientos de adeudo. Ahora, ¿qué es lo difícil hacerlo? Volvemos a lo mismo, ejecutarlo, ¿no? Cuando un deudor se sitúa en un estado de insolvencia o es ilocalizable, hay los pasos en la ley para conseguirlo, pero toma tiempo. Entonces, creo que hoy se está haciendo un esfuerzo importante en poderes judiciales locales y federales en la ciudad y en el resto del país, buscando ser eficientes y sobre todo proteger el derecho de estos niños, niñas, adolescentes y de adultos mayores, o de quien tenga ese derecho a recibir alimentos. ¿Tú qué piensas acerca de la ley 3 de 3 y que ningún agresor o ningún deudor alimentario pueda acceder a cargos públicos? Me parece que es un gran avance legislativo. Se deben de ver todo este tipo de delitos y muchos otros antes de que una persona llegue a un cargo. Imagínate que esté legislando o que esté en un lugar de poder sin él mismo poder cumplir las leyes. ¿Cómo crees que le afecta a las infancias no contar con una pensión alimenticia de alguno de sus padres? Creo que sí es un punto importante, una deficiencia económica. Puede ser que el niño no llegue a la escuela bien alimentado, ni siquiera vaya a la escuela. Pues ves muchos niños también que trabajan y que deben de estar estudiando. Entonces creo que sí es algo que están atacando con esta ley y va a ser muy bueno para México. Tenemos que hablar del panorama laboral en este 2025. Un panorama sin duda que está influido por un entorno complejo, influencias externas, desafíos demográficos, avances tecnológicos también y la expectativa permanente de la gente que necesita el trabajo. Vamos a revisar cómo estuvo trabajando este año, cómo se legisló en el Congreso Mexicano a favor de las y los trabajadores. Primero, mi compañera Lizeth Arriaga salió a preguntarle a la gente mediante un sondeo. Y después vamos a escuchar lo que le dijo el testimonio del diputado Pedro Aces Barba y Rafael Quesada, un juez de distrito en materia laboral. Araceli, ¿qué opinas sobre el panorama actual laboral en nuestro país? Pues mira, yo como persona, como joven, te puedo decir que sí, creo que hace falta todavía demasiado, muchas oportunidades principalmente para los jóvenes. Yo desde mi experiencia te puedo decir que acabo de terminar la carrera y sí es como bien complicado encontrar como empleo, ¿no? Porque te piden de pronto
experiencia o te piden demasiadas cosas que pues dices, bueno, apenas voy saliendo, ¿no?, de la escuela. Te digo, en mi experiencia te puedo decir que me gradué en la licenciatura de psicología y pues trabajo en algo totalmente diferente, ¿no? Pero sí creo que todavía a nuestro país le hace falta muchísimo, tanto en oportunidades como en los sueldos. También se me hacen súper bien, son como demasiado matados para lo poco que pagan. Oportunidades, sí, también de crecimiento a nivel género. Me gusta hacer como ese hincapié, ¿no?, en que todavía para nosotros las mujeres hay mucha diferencia entre hombre y mujer, tanto de puestos como de oportunidades. En este programa, diputado, que es muy ciudadano, usted es un líder social, ha sido empresario, líder sindical. ¿Cómo va la agenda del trabajo en México? Domina muy bien este tema. Muy bien, estamos trabajando arduamente. Estamos hoy en la comisión permanente, ¿sí? Porque como tú sabes, el Poder Legislativo no puede descansar un solo día. Siempre tenemos que estar cubiertos para cualquier necesidad que tenga en materia legislativa el país. El día de hoy tenemos una sesión importante donde la agenda política se basará en las declaraciones que hizo ya como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump y el respaldo total y absoluto a la soberanía de nuestro país y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es muy importante abrir tu programa con esta mención porque México es un país libre y soberano y esa soberanía no se puede violar. Y aplaudo desde aquí lo que enfáticamente nuestra presidenta ha dicho: México no es una colonia de nadie. México es un gran país y estoy muy contento de poder hoy fijar la postura del grupo parlamentario de Morena en pro de lo que nuestra presidenta ha contestado. Yo creo que tenemos que llevar una relación binacional con altura de miras. Somos países desarrollados, somos países que nos necesitamos unos a otros. El panorama en materia laboral se viene muy claro y muy definido por estas adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo que se han hecho en diciembre. Tú sabes que en diciembre está la famosa Ley Silla, que no es una nueva ley, en realidad es una adecuación, una modificación en la Ley Federal del Trabajo. Y la de plataformas digitales. Entonces son dos grandes panoramas que nos van a abrir demasiado trabajo a los tribunales laborales. La Ley Silla tiene que ver con un reconocimiento. Ni siquiera debería de existir, Lisbeth. Okay. Creo que es algo tan esencial, pero bueno, el legislador, las personas legisladoras vieron la necesidad de que en los espacios de trabajo no se estaba respetando. Y bueno, la de plataformas digitales que abre todo el mundo de inteligencia artificial inclusive. Viene estas cuestiones de cuando yo pido un servicio, ese servicio, ¿quién me lo está dando? ¿Quién me lo está otorgando? ¿Es la persona, el chofer? ¿Es la chofera? ¿Es el repartidor, la repartidora? ¿O hay alguien más arriba que le está dando indicaciones a esa persona? Y también la cuestión de sus prestaciones, no es algo en lo que hacen mucho hincapié. Legalmente, ¿esto cómo está? Así es, y tiene que ver con la dignidad de las personas trabajadoras. Mira, la dignidad es la base de todos los derechos fundamentales de las personas. Es la base de la salud, es la base de la estabilidad en el empleo, es la base de la libre determinación de las personas. Entonces, se está reconociendo la dignidad de las personas que trabajan en plataformas digitales. ¿Con qué? Principalmente con la seguridad social. Viene el nearshoring, que también celebro como dirigente nacional obrero, lo que también la presidenta ya subió al diario oficial y se decretó en el diario oficial de la Federación del nearshoring, porque vienen inversiones importantísimas y qué bueno que se les den esos incentivos fiscales, no solo a las empresas que vienen de fuera, también a las empresas mexicanas. México va a tener un crecimiento en materia económica impensable hace algunos años. Vamos a crecer muchísimo, estoy muy contento porque se abrirán más fuentes de trabajo, México va a detonar su economía, vamos a tener un crecimiento en los próximos 10 años, que si yo no me equivoco, porque más
Sigo mucho los indicadores en materia económica internacionales y nos dicen que México puede crecer en los próximos 10 años sobre un 5%, que hace mucho no se crece. Lamentablemente este año que pasó solo crecimos el 0.09%, que es nada. Hace 35 años México, en la década de los 80s, pues tenía un crecimiento sobre el 8%. Entonces tenemos que todos impulsar, empresarios, gobierno, trabajadores, impulsar la productividad, que es lo más importante para poder salir de la pobreza. La inteligencia artificial, sin duda, es uno de los temas, uno de los puntos más sobresalientes de la agenda legislativa. Así tiene que ser porque es un asunto que llegó para quedarse. Por supuesto, a lo mejor usted mismo se siente inquieto, se siente inquieta de la posibilidad que está en el imaginario público de que la inteligencia artificial nos puede sustituir de plano en nuestro trabajo. Bueno, de esto nos hablaron. Este es el testimonio del diputado Pedro Aces y del juez Rafael Quesada. Así es. Pues bueno, la inteligencia artificial apenas vamos caminando, ¿eh? Sí. Creo que es la primera intromisión ya más fuerte de la Ley Federal del Trabajo, en donde habla de qué significaría ese concepto grande de la inteligencia artificial. Y aquí nos lo dice con el tema de las plataformas digitales, en un aspecto donde hay algoritmos que dan respuestas automatizadas, pero esas respuestas significan que te están dando una indicación a ti como chofer, como chofera, como trabajadora en una bicicleta repartidora. Entonces, realmente hay una persona que es el dueño de la bici, por ejemplo, o el dueño del automóvil. Pero la plataforma digital ya tiene cierta inteligencia y lo están alimentando con cierta información para decirle, ese viaje lo tienes que tomar y si no se te va a castigar. Ese viaje está muy lejano, esa torta que se te antojó tanto no queda por tu casa, entonces no me la puedes venir a pedir a mí, ¿no? Y tiene que ver incluso con una cuestión de si obedece o no obedece el trabajador o la trabajadora. Entonces vamos a ver ahí cómo se viene metiendo este tema de la inteligencia artificial. Ojo, las personas legisladoras dijeron, reconocemos que no estamos tan avanzados y para revisar si es legal que castiguen de alguna manera por no aceptar un viaje a la persona chofer, bueno, te lo va a revisar una persona. Ese aspecto te lo va a revisar una persona y no algo automatizado. La integración de la inteligencia artificial y la automatización continuará redefiniendo el mercado laboral. Se estima que hasta el 46% de los empleos podrían estar en riesgo de automatización, lo que genera preocupación entre las personas trabajadoras sobre la seguridad de sus puestos. Estamos a todos aquellos que van saliendo de las preparatorias, que quieren meterse ya a las ingenierías. Hoy necesitamos ingenieros. Las plantas de producción son con ingenieros. Los robots, las computadoras, no se hicieron solas, las hizo el hombre, y hoy se han venido perdiendo aproximadamente en el mundo más de 120 millones de empleos. Entonces tenemos que hacer una reingeniería para que no nos ganen las máquinas, para que no nos gane la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Ingenierías. ¿De qué te sirve tener en una facultad 600 muchachos se reciben de abogados cuando solamente 30 o 40 van a ir a ejercer? Y los demás andan en Ubers o están de meseros. Todos vamos a buscar ingenieros. México va a tener de verdad la oportunidad histórica de un crecimiento en materia económica como nunca antes. Entonces necesitamos que las juventudes estén preparadas para trabajar y que no se vayan. ¿Por qué se ha acabado el campo? ¿Por qué importamos hoy maíz? ¿Por qué tenemos tantas necesidades agropecuarias? Porque las poblaciones rurales están quedando solas. La gente emigra a las ciudades en busca de una mejor forma de vida. Y si no, pues emigran a los Estados Unidos por el sueño americano. Pero como parte de la agenda laboral, hay otros temas que también se están abordando desde el Congreso. Después de la pandemia, por ejemplo, la salud mental, tan importante ahora, hay incluso normas oficiales que tienen que ver al respecto. Pero ¿qué decir de la incorporación de los jóvenes? La nueva fuerza laboral.
apoyarlos, darles oportunidad para que accedan a mejores trabajos cada vez. ¿Y qué tal la seguridad social? Esa que se requiere por todas partes, especialmente a quienes recién consiguen un trabajo, que puedan hacer antigüedad, también es una preocupación que abordamos en la banqueta. Han habido avances en la cuestión, tanto en normas que pues establecen también cuidar la salud mental de las personas trabajadoras. ¿Esto por qué es importante? Pues es muy importante porque para empezar hay una norma oficial mexicana que dice que tenemos que cuidar la estabilidad emocional y psicológica de las personas trabajadoras y es obligatoria. Lo que pasa es que respetuosamente muchas empresas todavía les cuesta mucho trabajo quererles dar estos derechos a las personas trabajadoras, o dicen, ¿cómo se lo voy a dar? ¿De mí de qué depende darle esa estabilidad mental? Bueno, esa estabilidad mental puede depender incluso de una silla. Y retomamos lo de la ley silla. Las vacaciones dignas también. Las vacaciones dignas, pero eso de la silla digna, digo, ¿cómo me va a interferir a mí en un aspecto psicológico o en la cabeza? Pues te estresa no poderte sentar. Mira, yo por ejemplo, yo tengo pie plano y me canso mucho de estar todo el día parado y tengo que sentarme. ¿Por qué no reconocerle ese derecho a las demás personas en su dignidad? Porque la dignidad de las personas también quiere decir no las humilles, no las trates mal, trátalas de manera decente, trátalas como a ti te gustaría que te traten. Darle paso a los jóvenes. A mí no me dejaron pasar nunca. Nunca me dejaron pasar. Yo me acuerdo cuando yo llegué hace 31, 32 años a otra confederación que era otrora poderosa, que ni su nombre quiero decir. Solamente el líder juvenil tenía 64 años. Mayor que yo, hoy 32 años después. Entonces eso es una vergüenza. Entonces hay que tener vergüenza en la vida. Hay que tener pundonor y hay que irse por la puerta grande y darle paso a los jóvenes que hoy están metidos en la robótica, en la mecatrónica, en la inteligencia artificial, que están preparados para el México que necesitamos tener las y los mexicanos dentro de la modernidad. No se puede pensar hoy en el sindicalismo como se pensaba hace 40 o 50 años. Tenemos que ser activos, tender puentes, una gran relación con el empresariado, no son nuestros enemigos. Si no hay empresarios, no hubiera trabajadores. Entonces, desde aquí mi reconocimiento a todo el empresariado mexicano y a todos los que vienen a invertir a México hoy con el nearshoring, decirles que en CATEM tienen las puertas abiertas para que todos sus inversiones se cuiden. Nadie nunca más les va a volver a cerrar de me firmas o aquí no pasas. No, señor, bienvenidos todos a México. Tocamos varios puntos que han sido agenda en el legislativo en pro de las personas trabajadoras. Todo esto, ¿cómo se traslada a un juzgado? Pues estamos esperando apenas los asuntos que ya vienen de plataformas digitales. Ya había algunos inicios, algunos juicios en donde se nos proponía, oye, yo manejo un automóvil de determinada plataforma digital y me debo de considerar persona trabajadora, porque el dueño del automóvil es el que me da órdenes, pero además esas órdenes luego me las da con el sistema. Y a mí me quieren decir que soy un socio para desconocerme los derechos laborales que tengo. Y entonces, ¿dónde está mi antigüedad? ¿Dónde están mis vacaciones que comentabas? ¿Dónde está mi estabilidad en el empleo? ¿Y dónde está mi seguridad social si algo me pasa? Y entonces ese reconocimiento empieza a plantearse en los tribunales laborales y de inicio no teníamos nada en nuestras manos. No teníamos ninguna modificación legislativa y tenemos que voltear a ver qué se está haciendo en otros países. Por ejemplo, Chile, Estados Unidos, España son pioneros en tener resoluciones ya de plataformas digitales y esas experiencias nos sirven a nosotros para resolver. Ahorita que ya tenemos la legislación, por eso yo te digo que es bueno, a pesar de que haya críticas de la legislación, es bueno que ya tengamos una regulación, porque esa regulación nos permite maximizarla en favor de las personas trabajadoras en los juicios, ya materialmente hablando.
Sí, porque si no está en la ley, o sea, muchas veces es nada más al criterio del juzgador. Y si no cabe eso en su criterio, pues las personas quedan de alguna forma desamparadas. Así es. O hay más materia para que luego el empleador te diga, oye, ¿de dónde sacaste eso, juez? Eso no lo dice la ley. Eso lo sacaste de una sentencia comparada. Eso no lo puedes hacer. Y ojo, sí se puede hacer. Hay estándares internacionales en derechos humanos que los podemos aterrizar en México. El artículo 1 constitucional es nuestra carta más fuerte de protección a los derechos humanos y fundamentales de las personas. La dignidad ahí está establecida y salvaguardada. Ya lo ve usted, seguimos aquí en la calle de Madero, en el centro histórico, este magnífico lugar, desde donde estamos revisando el año 2025 de nuestra serie En la Banqueta. Y mientras lo hacemos, pues aquí pasa la gente y mientras camina, a muchos todavía se les antoja echarse un cigarrito, pero también sacar su vapeador, su cigarro electrónico. Bueno, pues mucho cuidado, mucho cuidado, porque usted dirá, ¿y qué tiene que ver con el Congreso? Bueno, pues se legisló al respecto y en la Constitución ya quedó prohibida el uso, la distribución y la venta de estos dispositivos, los vapeadores, los cigarros electrónicos que al calentarse producen este placer por el vaporcito que parece inocuo, pues no, hace un gran daño a la salud. Y nuestra compañera Paola Salinas platicó con especialistas al respecto. Primero definir qué son los vapeadores. Son dispositivos que si bien nosotros tenemos en concepto, o la mayoría de la gente, como dispositivos de nueva tecnología, realmente no es así. O sea, no sé si tú sepas a partir de cuándo se crean los vapeadores. Estos se crean desde los años 60. Pero ¿qué pasa? Los dispositivos que se crean son basados en una tecnología que no lleva nicotina. ¿Esto qué implica? No crean adicción, por lo tanto no son populares. Pasan 40 años y posterior al año 2000, 2003, crean dispositivos basados en nicotina, los cuales eso sí generan algún tipo de adicción o de consumo un poco más generalizado en China de manera inicial y posteriormente son lanzados alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Que con estos dispositivos uno tiende a pensar que tiene los beneficios de la nicotina y por otro lado pierde los males que se le asocian mucho al cigarro, sobre todo las sustancias cancerígenas. Se trata de sustituir de manera inicial como una alternativa al cigarro, una alternativa saludable, lo cual digo, al día de hoy sabemos que no es así. Ya hay muchos estudios que han demostrado que este tipo de artefactos o de dispositivos presentan otro tipo de alteraciones. Entonces, realmente, aunque nacen con buena intención, al día de hoy sabemos que no es así, que es intercambiar algunas enfermedades por otras, ¿no? Perdemos el componente oncogénico, es decir, generador de cáncer, pero ganamos algún componente, sobre todo más basado en inflamación, que nos puede llevar incluso a la terapia intensiva, cuando se utiliza de manera regular. La nicotina es la protección natural de la planta del tabaco para que no se la coman los insectos o los animales. Es un químico extremadamente tóxico. Si consideramos los químicos más potentes que conoce el ser humano, tenemos el veneno del pulpo de anillos azules en primer lugar, 10.000 veces la potencia del arsénico. En segundo lugar tenemos el veneno de otro animal, el irukandji, que es una medusa en las costas australianas. En tercer lugar, de toxicidad que conoce el ser humano sobre la faz de la tierra, natural, sintético, legal o ilegal, es la nicotina que sintetiza la planta del tabaco. Es un químico extremadamente potente. Esta sustancia se permea muy rápido en todo el organismo, no nada más en cerebro. Llega a todas las terminaciones nerviosas que hay en nervios, todo el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Esto viene a ser bien interesante porque resulta que nuestro cerebro tiene una capacidad de hacernos sobrevivir. Aquí vemos un modelo de un cerebro y en el centro está el mesencéfalo o cerebro medio. Aquí es donde la nicotina llega en 7 segundos. Eso lo podemos ver en imágenes en un tomógrafo. Como resultado, esta estructura a nivel físico se inflama. Esa inflamación hace que nuestro cuerpo comience a reaccionar a la interacción con la nicotina. A ver, los cigarros electrónicos y los vapeadores están diseñados, están hechos para simular el acto de fumar tabaco, si se acuerdan, ¿no? Bueno, hay que tenerlo presente porque estos también contienen nicotina, pero además una serie de otras sustancias que al combinarse son incluso más dañinas
que el propio tabaco. Por lo menos eso dicen los nuevos estudios. Y además también hay que considerar otra cosa. Se han descubierto nuevas causas de enfermedad provocadas o vinculadas incluso a aquellos vapeadores que solo tienen saborizantes y que se supondría que no nos hacen tanto daño. Bueno, pues eso no es lo que opinan las y los especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública. Cómo el mundo tuvo que empujar y coordinar con los países las regulaciones para tabaco a través de algo que se llama Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es impulsado por la Organización Mundial de la Salud y que México había firmado hace 13 años y no se había avanzado absolutamente nada hasta el sexenio anterior. Da pasos bastante específicos. Lo primero tiene que ver con la disminución de la oferta. ¿Y cómo se disminuye la oferta? No con la prohibición, sino con regulaciones muy estrictas, en donde México ha avanzado, todavía faltan algunos puntos, pero, ejemplo, el que ya no se pueda publicitar es algo importante, porque recordemos la publicidad de los que estamos como más grandecitos, que había en todos lados, que en la tele se fumaba, en las películas se fumaba, ahora ya no puede ser así, ni de forma indirecta con la nueva legislación. La otra es la no venta a menores de edad. Hay unas que tienen que ver con el trazado de los empaquetados, que haya empaquetado neutro. En México todavía estamos en falta con eso, necesitamos que haya empaquetado neutro, con la aparición de pictogramas, pero también con el que haya atención para las personas que quieren dejar de fumar. En la última encuesta en la GATS que se hizo en México en el 2023, dice que el 90% de los fumadores ha intentado dejar de fumar o planea dejar de hacerlo en el siguiente mes. Es decir, sabemos que no nos ayuda estar consumiendo tabaco, ¿no? Otra de las medidas muy importantes que se tiene, aparte de tener acceso a la atención, es el aumento de impuestos, que también es un pendiente que tenemos en México. Se ha visto que es una medida muy coste efectiva. Entonces, eso es lo que ha hecho que en el mundo se haya reducido o que no haya aumentado tanto el consumo de tabaco. A nivel mundial, en México, 1 de cada 5 personas fuman, pero en el año 2000, 1 de cada 3 personas fumaban. ¿Alguna vez han visto cómo se calienta el radiador de un coche y empieza a sacar humo? Humo blanco, como muy fuerte. Pasa mucho en las películas, sobre todo de que se calienta el motor y empieza a salir. Ese radiador calentó un líquido que se llama glicol. El dietilglicol está en todos estos productos. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que sea más saludable o menos dañino darle un trago al bote de anticongelante del coche para que no se caliente el motor de combustión? Porque eso es lo que se están metiendo con este dispositivo cada que lo inhalan. No suena que sea más seguro, por uno de los argumentos que suelen decir. Ese estudio está manipulado, que dicen que el 95% menos de riesgo. Pero cuando empiezas a ver quién hizo este estudio, quiénes son las personas que determinaron esto, son cabilderos conocidos de la industria tabacalera, por lo que el estudio deja mucho que desear en cuanto a credibilidad. Aún hay personas que piensan que los cigarros electrónicos y los vapeadores son menos dañinos, e incluso hay quien se atreve todavía a recomendarlos como un método para dejar de fumar, para que se les quite la tentación. Bueno, pues no hay evidencia todavía con respecto a este asunto. No hay una base científica para decir que es un método contra el tabaquismo. Al contrario, hay información que nos dice que son más dañinos. Pero bueno, qué mejor que platicar con los especialistas. Y si alguien se lo sugiere, que venga siempre validado por un especialista. Este es el caso de mi compañera Paola Salinas, quien platicó y obtuvo esta información de un neumólogo, Arturo Arenas. Vamos a ver qué le dijo. Pues al principio se decía que hacían menos daño que el tabaco o que algunas otras cosas que se podían fumar, pero por ahora creo que sí han estado sacando información nueva que te perjudica igual o inclusive hasta más que el tabaco. Pues igual que el cigarro, o sea, al fin y al cabo es una actividad que no tendrás por qué estar haciendo tanto, pero pues sí puede ser daños a tus pulmones a lo mejor. Pues en primer lugar que hace mucho daño, muchos creen o tienen la falsa creencia de que es menos dañino que el cigarro.
o el tabaco en sí, pero efectivamente yo creo que es por la cuestión de los químicos que contiene, si es efectivamente igual o mayor el daño que puede causar a la salud. Existen sociedades mundiales que se encargan del estudio de las enfermedades del tórax, pulmones y caja torácica, y empiezan a hacer una investigación seria sobre los componentes de estos dispositivos y determinan que si bien tienen un riesgo cancerígeno menor, tienen un riesgo alto para producir lesiones inflamatorias, es decir, neumonías o neumonitis más bien, y que te pueden llevar incluso a la ventilación mecánica. Entonces la información que luego se conoce o que se ha dicho mucho es que luego hasta sustituye, ¿no?, al cigarro convencional. ¿No es cierta esta información? No te lo puedo decir que sea del todo incierta. Existen casos, claro. La persona que se fuma 100 cigarrillos al día se beneficia de alguna manera siempre y cuando sea asesorada por un profesional sobre alguna alternativa, pero de manera muy controlada, y no es en todos los casos. O sea, una persona que quiere dejar de fumar debe asesorarse con un médico especialista. A mí lo poco que me comentó un amigo que conozco es que sí, a él le tuvieron incluso que poner oxígeno debido a que ya esto le estaba así, ya le era difícil el respirar. Y además del oxígeno, ¿qué otro tipo de tratamientos o medicamentos le dieron para que se pudiera recuperar de esto? Pues de hecho ya no se recuperó, pues sí, ya falleció tristemente, porque ya anteriormente le había dado COVID. Entonces más esto, que también te afecta a esto del área de respiratoria, pues ya no tuvo solución alguna. En el año 2021, México obtuvo un premio, un reconocimiento internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud por las acciones que se establecieron en este país durante 2020, que tuvieron que ver justo con el combate al tabaquismo, el combate a los efectos nocivos del tabaco. Bueno, también tiene que ver con legislación, por supuesto. En el Congreso mexicano, que es donde se hacen las leyes, se hizo la Ley General contra el Tabaco. Y en esta ley es donde se estableció la prohibición de la publicidad y también se legislaron los espacios libres de humo de tabaco, incluidos los restaurantes. El vapeador no es más seguro que fumar tabaco. De hecho, busquen en internet, hay una enfermedad que se llama EVALI, EVALI, cuyas siglas en inglés significan enfermedad pulmonar asociada al consumo de cigarros electrónicos. ¿Qué fue lo que dijo aquí en México nuestras autoridades? ¿Qué fue lo que hicieron cuando evaluaron estos dispositivos? Y fueron muchas muestras, no nada más fue uno, fueron muchísimos. La cantidad de dispositivos es muy amplia, es como la cantidad de marcas de cigarros que hay, son muchas. Pero encontraron en primera instancia que en todas las muestras tenían metales pesados, cosa que evidentemente no es en nuestro beneficio. Que tenían agentes cancerígenos, de que había una gran cantidad de compuestos que le hacen daño al ser humano. Entonces, bajo esa perspectiva, la prohibición, ¿es que es un entorno prohibicionista? No, a ver, es un entorno de educación. Dicen los promotores de los vapeadores, la gente tiene el derecho de elegir, cierto, con información correcta. En la banqueta también abordamos la extorsión. Este crimen que ha adoptado en México muchas formas diferentes, desde redes sociales, llamadas telefónicas con amenazas, por supuesto suplantación de identidad, pero también presencial, aquella donde va y se vende el derecho de piso, se vende una supuesta seguridad suplantando de plano al Estado. Un tema muy grave del cual también se ha legislado en el Congreso mexicano. Mi colega Jimena Cardona platicó con la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Hace no tanto tiempo, antes de que fuera la reforma del 2015 que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, podíamos diferenciar desde dos puntos de vista, ¿no? Ver la extorsión relacionada con el ámbito privado y la corrupción en el ámbito público, porque antes el tema de corrupción, mejor dicho, la definición como tal era utilizar el poder público para un beneficio privado. Sin embargo, la extorsión podía utilizarse como el ejercer alguna presión o ejercer tu poder para obtener un beneficio en el ámbito privado. Entonces teníamos esta diferenciación. Sin embargo, con la reforma
cambió la definición de corrupción en nuestro país y entonces la definición ahora incluye al ámbito público o privado, es decir, utilizar la posición que tienes o el poder que tienes para obtener un beneficio público o privado. Y entonces se engloban ahí diferentes conductas que están tipificadas tanto en el Código Penal Nacional, también en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, la extorsión siguió siendo, siguió su camino y lamentablemente, como los otros delitos de alto impacto, pues es un delito que afecta mucho a las personas y que el día de hoy la extorsión no solamente ha aumentado su capacidad, sino además se ha profesionalizado, trabaja en redes y se obtienen cosas que no te puedes imaginar, ¿no? Hace muchísimos años en el Observatorio Nacional Ciudadano estudiaba yo el tema de la extorsión y entonces veíamos que en ese entonces, decían que tenían detenida a tu hija o decían que la habían secuestrado a cambio de cosas tan, de las que menos que te puedas imaginar, como una tarjeta de amigo que antes podías poner para Telcel, hasta un cartón de cervezas, así te lo digo. Entonces llegamos a ver casos donde era irle bajando de 1 millón hasta deme un cartón de cervezas. Entonces lamentablemente eso se ha transformado, toda vez que ahora tenemos pues fintechs, tenemos muchísimos otros recursos digitales en el que las personas pues ahora no solamente es esto, es borra una foto y puedes obtener tal cosa, o si no voy a develar todo lo que hay en tu celular. Y entonces la extorsión se ha transformado, así como se ha transformado pues la capacidad de la tecnología y la capacidad y la diversificación de otros delitos en México, pero finalmente siempre está esa delgada línea entre corrupción y extorsión. Me imagino que esto le pega tanto al gobierno, a las empresas y bueno, hasta el ciudadano de a pie, o sea, todos somos vulnerables. Efectivamente, de hecho el Banco de México hace un tiempo alertó que el aumento de inflación en parte también se debía a la extorsión, es decir, finalmente impuesto extra que nos está cobrando la delincuencia lo empieza pagando el productor, el distribuidor, el vendedor y al final pues el consumidor es el que paga ese impuesto que va directamente en fortalecer a los grupos delictivos. Por ejemplo, los que tienen que ver con, gente que está en alguna prisión y entonces que tiene uso de teléfonos celulares, ¿no? Hay gente que trabaja afuera de las cárceles, pero que su red de operación está dentro de las cárceles. Entonces, creo que es muy importante ver qué es lo que está en prisión pasando, los controles que se están llevando a cabo, o mejor dicho, los controles que faltan para esto. 2, la tecnología. La democratización de la tecnología también hace que sea muy fácil acceder a los datos personales de las personas. Entonces, no hay un uso de los datos biométricos, no se ha legislado sobre los datos biométricos en nuestro país y hoy ante la falta del INAI, pues vamos a tener además un riesgo mucho mayor de la protección de nuestros datos personales a resguardo de particulares. Tenemos esto, pero también tenemos que los delitos en términos generales han crecido de manera transnacional. El crimen no es un problema relacionado con México o un problema relacionado con una nación en particular, sino tiene que ver con un avance transnacional de redes, de profesionalización, de tecnificación y de falta de controles transnacionales para detenerlos. Entonces, suele pasar ahora que te estén llamando para extorsionarte desde alguna prisión de Centroamérica o desde algún lugar que no necesariamente sea México o donde estás viviendo. Entonces, creo que hay falta de controles, pero también esto acrecenta la desconfianza no solamente en la ciudadanía, en las instituciones, sino también de la ciudadanía en los privados. ¿Cómo ven las respuestas del gobierno ante el crecimiento o la continuidad que tiene la extorsión? A ver, lamentablemente el populismo penal nunca ha sido particularmente efectivo en el mundo.
aumentar penas o generar prisión preventiva oficiosa para delincuentes no resuelve el problema, cuando si nosotros hacemos un análisis nos damos cuenta que lo que nos dice INEGI es que en un año aproximadamente ocurren cerca de 5 millones de extorsiones. No todas se consuman, pero son 5 millones de delitos que potencialmente podrían ocurrir. De estos, siempre INEGI nos dice que el ciudadano se acerca a denunciar a la autoridad aproximadamente 250,000. De estos, solo 150,000 proceden por diferentes motivos, porque pues, las personas no van a ratificar el delito. Hay que recordar lo que no es un delito que se siga de oficio, sino es un delito por querella, es decir, se requiere una víctima que denuncie. Solo algunos estados han hecho una modificación en sus códigos penales locales que ha permitido que se siga de oficio. Es el caso de ciertas reformas como fue Baja California Sur y Guanajuato, que sí, y Coahuila, que sí tienen la forma de que se siga directamente de oficio este delito. Pero en realidad tenemos un problema muy grave porque de esas 150,000 denuncias que sí ocurren, en realidad los registros, lo que se publica en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nunca llegan ni a 10,000. Si solo se registran 10,000 carpetas de investigación, pues nos damos cuenta, y los ciudadanos reciben 5 millones de intentos de extorsión, pues nos damos cuenta que la cifra negra es brutal. ¿Cómo podríamos pensar que esos 5 millones de extorsiones que quedan impunes, pues van a ser atendidas con o sin la prisión preventiva oficiosa, si no hay ni siquiera la investigación? ¿Qué encontramos? Nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano hicimos una investigación profunda acerca de la extorsión que publicamos en 2021, y uno de los aspectos que identificamos, que encontramos, fue que precisamente tenemos un problema de diseño legal. Entonces, a nivel federal, la ley de extorsión es de 1984, el tipo penal. Entonces, más que aumentar las penas o generar la prisión preventiva oficiosa, lo que necesitaríamos sería pues que haya las condiciones para darle seguimiento a ciertas conductas que se engloban en la extorsión. 5 a 12 años de prisión es la condena para quien cometa este delito, la extorsión. Está catalogado, está tipificado como un delito grave, y además, desde que se modificó en la Constitución el artículo 19 en 2024, además de ser un delito grave, tiene también el elemento adicional de que amerita prisión preventiva oficiosa. Aún así, el reto sigue siendo muy importante y sobre todo tiene que ver con la impunidad. Se judicializan muy pocos casos y la ciudadanía de plano tiene que seguir tomando sus propias previsiones. Yo vivo en el mero centro histórico, donde se imaginará que está al triple, a la orden del día, todo lo de la extorsión. Es bastante conflictivo para los vendedores ambulantes, tanto también como a los que tienen sus locales fijos, porque a veces hasta tienen que cambiar y renunciar a ese negocio que fueron creciendo conforme se los fueron dejando sus familiares o día con día, ¿no? ¿Y tú qué haces para protegerte? Ya sabes que también hay extorsiones telefónicas, en línea. Pues yo, para mi seguridad, yo no doy informes. Si, por ejemplo, intentan llamarme y extorsionarme, pues procuro colgar, no dar nada de información, mantener la calma, que es lo más importante, llamar a tus familiares en caso de que, por ejemplo, te estén extorsionando en el tema de secuestro, y estar siempre al día con esas cosas para que pues no te pueda también a ti afectar, ¿no? De alguna manera. ¿Tú o alguien de tu comunidad ha sufrido este tipo de delito? Pues te cuento, yo vengo del Estado de México, de Nezahualcóyotl, y en los tianguis, especialmente en las plazas tianguis que se ponen diario en la calle, existe la extorsión. O sea, y es muy difícil erradicar todo eso, ¿no? Porque, o sea, ya no sabes ni quién cuidarte, ¿no? O sea, en ese que te comento, resulta que ahí la delegada se les informó, y son personas que yo entendí, yo escuché de una de ellas, de una compañera, que la misma delegada, por no someterse a los caprichos de la delegada, ella misma los manda. O sea, imagínate en quién podemos confiar, ¿no? Por esta razón, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción nos comentó y nos detalló los elementos con los cuales se busca generar más confianza
los elementos para que haya cada vez más denuncias y que la gente se sienta segura al hacerlo. Y es que, según cifras del Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en México hay regiones donde hasta el 70% de los negocios han sido víctimas de la extorsión. Pequeños, medianos negocios son los que más sufren. Tienen que pagar, de acuerdo a estas cifras, desde 5 hasta 100,000 pesos mensuales por pagos de extorsión. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil que están ayudando a un tema en el que hemos luchado desde hace muchísimo la ciudadanía, que es en proteger a los denunciantes y ayudarles a presentar denuncias. El día de hoy existe el chatbot de Teo, que está en Tojil, el chatbot de Norma, que está en el Observatorio Nacional Ciudadano, y algunos otros ejercicios que está haciendo Ciudadanía para acompañar a las fiscalías o a las procuradurías para que el ciudadano llegue por ese medio y no pueda enfrentarse. Entonces, primero, acercarse a organizaciones de la sociedad civil, pero también tratar de denunciar. Se vuelve un acto, cuando debería de ser un acto heroico, a veces incluso se castiga, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, están abiertas las puertas del Sistema Nacional Anticorrupción para denunciar y denunciar incluso los que no permitieron que denunciaran, ¿no? Debemos de evitar esto porque las autoridades dentro de sus funciones, sobre todo las de Procuración de Justicia, son escuchar a la ciudadanía y decirles que en la medida en la que colaboremos con las instituciones es en la medida en la que tendremos recepción también de nuestras inquietudes, y entonces somos corresponsables en que la corrupción y la extorsión haya avanzado en México. Sí somos corresponsables porque es un círculo vicioso. No denunciamos, la autoridad no tiene registro de ello, se siguen cometiendo delitos, otra vez no denuncio y entonces estamos incrementando la cifra negra. En México hubo un problema de secuestro. La sociedad civil salió y exigió a la autoridad que diese una respuesta. Lo hicimos con la crisis del 97 de secuestros, del 98, lo hicimos con la crisis de secuestros del inicio de los 2000, lo hicimos con la crisis de secuestros en 2008, lo hicimos con la crisis de secuestros en 2013, y en cada uno de estos ejercicios hubo una respuesta del Estado que redujo por un periodo determinado de tiempo el problema. Cuando empieza a crecer el problema de trata y de desapariciones de personas, tuvimos al Estado mexicano actuando en conjunto con la sociedad civil y hubo una transformación. Lamentablemente hoy ya no vemos marchas por la paz, vemos garbanzos de libra y algunas llamaradas que ocurren en entidades que tienen un problema álgido, como es el caso, por ejemplo, de Sinaloa, en donde pues, los ciudadanos están reclamando a una autoridad absolutamente ineficiente y cómplice en muchos casos, y no pasa nada. Entonces, si yo estoy en Chiapas o estoy en Tabasco, que también tengo una crisis, o estoy en Colima o estoy en Guerrero, ¿por qué yo debería de articularme y hacer algo si veo que en Culiacán pues no hace nada? Entonces, ese es un problema importante. El tema es que si no lo hacemos, las cosas van a seguir empeorando. No solo es el Observatorio Nacional Ciudadano. México tiene una gran sociedad civil, una profesional sociedad civil, y los ciudadanos deben conocerla porque finalmente les ayuda a que sus derechos se puedan cristalizar, porque lo más grave es que en esta crisis de violencia que tenemos, lo que estamos perdiendo es precisamente eso, el ser ciudadanos, nuestros derechos ciudadanos. Seguimos en este especial de En la Banqueta del canal del Congreso, y lo hacemos desde aquí, desde la histórica calle de Plateros.
Sí, así se llamaba este magnífico paseo, hasta que Pancho Villa en persona exigió que le cambiaran el nombre y le pusieran como él pidió que se llamara Madero, y hasta nuestros días es así. Así que usted puede ver más adelante, de hecho, sobre este recorrido, una imagen, una estatua de Pancho Villa cambiándole el nombre a lo que hoy conocemos como Madero. Y desde aquí le tenemos que hablar de un asunto muy importante, algo que tiene que ver con cifras. Se ha reportado que por lo menos 50% de usuarios de teléfonos móviles, de dispositivos móviles, ha sido víctima de algún hackeo, de robo de identidad, robo de datos o hasta secuestro de redes sociales. Bueno, mi compañera Lizeth Arriaga tuvo diversas entrevistas que le presentamos a continuación para saber si hay algo que podemos hacer. Y usted pregúntese, ¿ya tiene su doble autenticación? ¿Su clave o sus claves son realmente seguras? Vamos a ver esto. ¿Qué podemos entender como un hackeo a estas plataformas? El hackeo, hacking como se denomina, básicamente es acceder a tu información sin solicitarte autorización. Hoy en día todos nos encontramos vulnerables al momento de que nos volvemos públicos a través de redes sociales, llámese Facebook, Instagram y demás, donde básicamente publicamos todo acerca de nuestra vida y evidentemente nos volvemos públicos para cualquiera que pueda o quiera acceder a nuestra información, sobre todo denominada confidencial. Perfecto. Y hoy día, ¿qué tanto tenemos en estas plataformas, contador? Muchísimo. Pues básicamente desde que tú te registras, pones un correo electrónico que evidentemente es propiedad tuya, pero al momento de inscribirte, ya sea cualquier correo electrónico, pones tus primeros nombres, tus apellidos. Entonces, si hoy en día tú haces un ejercicio a través de una plataforma de búsqueda, pones tu nombre y básicamente puedes encontrar en dónde trabajas, a qué te dedicas, qué edad tienes, dónde naciste. Entonces, básicamente al momento en el que tú registras un correo electrónico para acceder a una red social, pones libre acceso para cualquier persona y que pueda acceder a todo tipo de información, como te mencionaba, desde dónde trabajas, a qué te dedicas, qué lugares sueles recurrir, ¿no? Entonces, pues básicamente hoy en día ni tú ni yo somos personas confidenciales, somos públicas para cualquier persona que pueda querer saber sobre nosotros hoy en día. Un tema bien importante, director. Hemos escuchado en las noticias sobre estos hackeos a redes sociales, dispositivos móviles de la ciudadanía, pero aquí, la Casa del Pueblo, la Cámara de Diputados, ¿qué tan interesada está en este tema? Te puedo platicar, Lizeth, que la Cámara de Diputados está muy al pendiente de las redes sociales institucionales, así como de los diputados. Tenemos un equipo de expertos que está monitoreando continuamente las redes y estamos trabajando para que no sufran hackeos, no sufran vulnerabilidades y no se materialicen afectaciones a estas redes. ¿Qué tipo de amenazas o afectaciones pueden sufrir? Las amenazas más comunes son suplantación de identidad, robo de credenciales y algo que se conoce como phishing. Oiga, contador, y me gustaría puntualizar esto, porque muchas veces tenemos la idea de que ingresan a nuestro celular, a nuestras plataformas, pero nosotros somos quienes les damos el acceso. Sí, fíjate que hoy en día hay un concepto que se llama ingeniería social. La ingeniería social básicamente es atacar hacia tus emociones. Te voy a poner un ejemplo claro. Hoy en día que estamos en el mes de abril en época de declaraciones, imaginemos que te llega un mensaje donde te dice el SAT te busca para que presentes tu declaración en tiempo. Evidentemente está atacando un tema de emociones donde dices, oye, el SAT me viene a fiscalizar, me va a multar y demás. Entonces, la ingeniería social lo que busca es atacarte para que tú puedas dar acceso a tu propia información. Hay casos similares también cuando te ha tocado estos famosos teléfonos que hoy en día se ponen a la moda, ¿no? De te regalo un teléfono, como siempre ha sido tu deseo tener un teléfono de alta gama. Evidentemente accedes a esas ligas. Eso es bien importante. La gente al momento de atacar la emoción dice lo quiero, lo necesito, o en el caso del SAT, me está fiscalizando, me va a buscar, me van a meter a la cárcel, ¿no? Mucha gente lo piensa, entran a la liga y empiezan a seguir cada uno de los pasos que busca ese hacker, ¿no? Entonces, realmente no es que de pronto un hacker diga, yo quiero atacar a Lisbeth, sino que busca la sensibilidad y la emoción de las personas para que ellos solos vayan e ingresen cada uno de los datos. Muchas veces estos mensajes que nos llegan, ¿no? De se ha aprobado la transferencia de 20,000 pesos de tu cuenta tal, si no reconoces este cargo, da clic acá. Te genera un pánico. Correcto. Entonces, damos el clic y pues ya tienen el ingreso a nuestros datos, a nuestra vida. Hay que tener en cuenta que regularmente no son medios oficiales los que los bancos o instituciones financieras tienen con cada uno de sus clientes, ¿no?
Sabemos que regularmente nos contactan también a través de medios telefónicos, pero tiene que haber una serie de pasos donde nosotros tenemos que garantizar que efectivamente es el banco. Pero si hoy en día a ti te llega un mensaje donde te dicen, oye, hubo una transacción hecha por cierta persona, tú no entras y la pruebas, entras realmente a la banca, donde tienes que validar que efectivamente el cargo se realizó, quién realizó el cargo y demás, y lo primero es llamar a los teléfonos confidenciales. Lo que yo siempre les digo a las personas es, todos los medios que sean a través de correo electrónico o por mensaje, nunca le den clic y nunca contesten, porque realmente a veces las direcciones de correo son tan parecidas a las reales que la gente cae, ¿no? Es un riesgo que asumimos todos los días y hay que admitirlo. Entre más información, más imágenes, más datos de nuestras familias, de nosotros mismos, subimos a redes sociales, somos un blanco cada vez más fácil para la delincuencia, para que cometan sus fechorías con nosotros. Y es que ahora, con la inteligencia artificial, es mucho más fácil y hasta rápido crear hasta una identidad completamente nueva y diferente a partir de sus propios datos e imágenes. Y eso, por supuesto, nos puede perjudicar. Melissa, ¿qué opinas acerca del hackeo a nuestras redes sociales? Pues opino que es una situación un poco difícil, ya que pues yo también he vivido una experiencia, a lo mejor no de mi persona, pero sí con familiares. Entonces, el tratar de recuperar una cuenta o algo está muy complicado, ya que esto literalmente nos roba nuestra información. Y no solamente eso, también acuden a estafas, o sea, como secuestros, o sea, todo ese tipo de cosas. Tú no has sido víctima, pero ¿conoces a alguien que sí? Sí, una de mis tías. De hecho, yo le pude recuperar una de sus cuentas. El hacker pues no la dejaba en paz porque estaba vendiendo desde su perfil unos electrodomésticos, me parece ser, y pues ya. Afortunadamente se la recuperamos, pero sí. Pero mientras la desesperación, ¿no? Que entra en la gente. Sí, claro, porque más que nada, pues, el que ella avisó y todo, pues le estaban pidiendo dinero. Entonces era un trato de que le estaban pide dinero a sus contactos y a sus familiares. Entonces ese es el riesgo de que te hackeen las cuentas. ¿Tú qué haces? ¿Qué precauciones tomas para evitar ser víctima de los hackers? Yo la verdad es de que aseguro mis cuentas de diferente manera, que ninguna esté vinculada. A todas las tengo con diferentes contraseñas y pues trato de que no sea algo personal mío, porque eso es muy fácil de averiguar. O sea, tus gustos, tu música, lo que a ti te gusta. O sea, trato de que sea algo que solamente yo sé y no las demás personas. Pero ¿cuáles son las mejores recomendaciones para proteger nuestros datos sensibles, nuestros datos e imágenes más importantes? Bueno, para eso hay que platicar con los especialistas. Y por eso acudimos a Dino Venegas, el director de Infraestructura en Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados. Recomendamos tres medidas básicas de seguridad, que es la actualización periódica de sus contraseñas, usar múltiples factores de autenticación, y cuidar lo que suban a redes sociales, ¿no? Separar lo que parte pública de la privada y separar el acceso a las personas que vean esta información. ¿Cómo ayuda la Cámara de Diputados a prevenir este tipo de ataques? La Cámara ayuda a monitorear las redes sociales oficiales y a medida que se materialice algún ataque o incidente, nosotros podemos hacer un acompañamiento con los usuarios y guiarlos paso a paso. Ahí estamos hablando de la cuenta oficial de aquí institucional de la Cámara de Diputados y también de las de cada legislador, ¿verdad, director? Así es. Y es que es bien importante si nosotros como ciudadanos manejamos información sensible y que también es relevante, imagínense la de un legislador. Efectivamente, es información de alto riesgo, de alto valor, que puede desencadenar en noticias falsas y nosotros estamos para apoyar, ¿no?, a los legisladores y a la Cámara para que no sucedan este tipo de ataques. Lamentablemente ya tuvimos el hackeo, ya alguien ingresó a nuestros datos. ¿Podemos saber quién es? Sí, por supuesto. Hay algo que se llama hacking ético. Hay personas especializadas que se dedican a averiguar quién te atacó y quién entró y vulneró tus redes sociales o en este caso tus plataformas bancarias. Evidentemente tiene un costo adicional, es algo que la gente no sabe, pero se llama hacking ético porque básicamente tú estableces que alguien puede acceder
a tus plataformas, ¿no? Entonces básicamente se denomina hackinético por el simple hecho de que tú defines quién puede acceder y evidentemente tiene un costo adicional. Más o menos, ¿como cuánto cuesta eso? Pues depende, ¿sabes? O sea, no es tan fácil que de pronto tú pongas en un buscador y digas quiero un hackinético. O sea, sí te debes de guiar bastante sobre todo con colegas que manejen todo este tema de ciberseguridad. No es de pronto que encuentres un anuncio en redes sociales, pero sí hay plataformas especializadas que evidentemente te brindan este tipo de servicios y pues va en función del tipo de búsqueda que tú quieres hacer. Sí podemos hacer algo al respecto. Sí, por supuesto que sí. Y pueden recuperar nuestras cuentas. Sí, se pueden recuperar las cuentas, evidentemente lo que te menciono es un costo, pero regularmente por el hábito que tenemos en México es de, bueno, ya me hackearon, no lo puedo recuperar, pues me olvido y vuelvo a crear una cuenta. Y luego información tan sensible, tan confidencial, tan importante, pues uno paga, ¿no? Pero si lo puede tener de vuelta, adelante. Exactamente, es un tema de desconocimiento, pero evidentemente sí se puede recuperar. Insisto, yo creo que por el costo muchos de nosotros o los mexicanos no preferimos cambiar ese correo electrónico o ese acceso, pero evidentemente hoy en día se puede hacer. Pero como te decía, desde el punto de vista ético, donde tú como cliente le pidas a un tercero especialista en que te ayude a recuperar tus cuentas. Es correcto, debemos tener mucho cuidado con los clics y a los lugares en los que visitamos donde nos oferten cosas que se parezcan atractivas, hacer caso omiso, borrar mensajes y tener también, ¿por qué no?, un contacto de seguridad, un famoso ingeniero que nos pueda ayudar o brindar o asesorar cuando tengamos un problema de este tipo. Los corridos mexicanos surgieron allá por el siglo XIX. Eran como los periódicos cantados de los pueblos, relataban historias de los héroes de la Revolución, de las fiestas del pueblo, de sucesos también trágicos. Pero fue evolucionando y hay quien diría incluso que ya degeneraron. Hoy cada vez son más los municipios y estados completos que están prohibiendo este tipo de manifestaciones ya modificadas. Corridos tumbados, ¿les suena? Bueno, todo esto que hace, dicen algunos, apología del delito, porque hablan de narcotraficantes, porque hablan de los delitos, e incluso algunos hasta lo celebran, se prohíben cada vez de manera más severa. Se suspenden eventos, se penaliza a la gente, se prohíbe la difusión de esta música. Bueno, Jimena Cardona platicó con varios especialistas al respecto. Vamos a ver. Los corridos tienen muchísimos años en nuestro país, se remontan incluso a géneros europeos anteriores a la conquista como el romance español, pero pues más allá de las raíces que pueda tener en la cultura española y europea, pues hay que saber que el corrido en todo el mundo, no solo en México, ha sido el vehículo de la épica campesina y de la épica de las clases populares. En el siglo XX mexicano, con la prohibición de las drogas y las guerras contra las drogas, es que el corrido también fue el vehículo de la épica de la criminalidad. Entonces, yo creo que el problema no son los corridos, ni las épicas populares. El problema es cuando eso se pervierte y es manipulado por organizaciones criminales para ser legitimado. La prohibición de los corridos, de los narcocorridos, que así se les conoce, los corridos tumbados, por precisamente hacer esta apología de la violencia, por violentar a las mujeres. Sabemos que tiene una opinión fuerte, que de hecho tiene unos proyectos de ley al respecto. ¿Qué nos puede decir? Yo te diría que nosotros somos de la idea de que está prohibido prohibir. Yo empezaría por ahí. Todo aquello que amplíe derechos a la gente, al pueblo de México, es algo que siempre irá de la mano de nuestro movimiento. Ha habido, yo creo que un malentendido entre la propuesta que hemos hecho nosotros, o que he hecho yo desde el grupo parlamentario de Morena, y lo que plantean algunos sectores muy conservadores, que sí prohíben o que quieren prohibir ciertos contenidos, y estos contenidos que quieren prohibir me da la impresión de que pueden llegar a vulnerar el artículo 6º constitucional, que es el de la libertad de expresión. Para nosotros, el artículo que protege la libertad de expresión es un artículo no solamente consagrado en la Constitución, sino un derecho humano que debe de reconocerse no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Lo que sí es una realidad es que el artículo 209 del Código Penal Federal ya establece con toda claridad la apología del delito. Incluso me parece que tiene criterios que hablan de vicios, que habla de promover ciertas conductas que hagan apología del delito.
ahora que el tema ha sido un tema recurrente no solamente en la Cámara de Diputados, sino en varios estados de la República, y que hemos visto a varios grupos, ¿no?, que de alguna forma han estado, algunos sí, tocando ciertos delitos que glorifican a alguna o algún delincuente o algún grupo criminal, ¿no?, o que hemos visto también espectáculos en donde algunos han decidido no tocar más ya este tipo de narcocorridos, pues se ha vuelto un tema mediático. Y la iniciativa que presenté yo tiene el objetivo de tratar de que el juez y el propio Ministerio Público, cuando exista algún tipo de investigación, tenga un marco normativo muy claro. Es decir, que no tenga esta amplitud de interpretación que pueda llevarlo, por supuesto, a tomar una determinación jurídica en contra de la libertad de expresión. De este concierto en el Estado de México, donde al no tocar corridos la gente destruyó el lugar y se puso muy violenta. Pues es precisamente una de las consecuencias de la censura, y lo hemos visto no solamente en un concierto, en muchas ocasiones. Esto es catártico y generalmente pues da este tipo de espectáculos, ¿no?, que lo vamos a ver siempre que haya una censura en el país, porque lamentablemente un mexicano es así. A un mexicano tú no le puedes decir que no, porque precisamente lo que hace es defender sus derechos. Entonces, ¿tú crees que esta prohibición va a fortalecer este tipo de música, estas corrientes? Sí, es como cuando le prohíbes a un niño que no haga algo y por inercia lo va a hacer. Incluso lo único que va a hacer es que lo haga, si tú quieres verlo, no prohibido, sino en contrabando, ¿no?, que lo escuches de forma, o que incluso se popularice más, porque precisamente lo prohibido a veces eso es lo que llama más la atención. Ahí tenemos algunos elementos, pero ¿qué opina usted? ¿Será una buena medida? ¿Será bueno legislar y prohibir este tipo de corridos? ¿O es un atentado contra la libertad de expresión? Tenemos más especialistas con respecto a esta controversia que es muy interesante. Por apología del delito, toda conducta que tenga o que tienda a glorificar un delito, algún tipo de crimen o, por supuesto, algún tema de violencia contra las mujeres. ¿Qué es glorificar el delito? Pues es decirle a la gente allá afuera que hacer o llevar a cabo una conducta ilícita es correcta. Es decir que un delincuente es una persona que habría que de alguna forma reconocer, o es también reconocer que cualquier conducta que puede generar violencia a las mujeres pues es plausible. Y es algo que me parece que debe estar en la ley muy claro para no permitir margen de maniobra a un Ministerio Público que integre una carpeta de investigación y menos a un juez que pueda tomar alguna determinación que afecte, por supuesto, la libertad de expresión. La censura no es el camino. El tema de prohibir cualquier género literario o cualquier expresión en nuestro país pues no tiene ningún sentido. Para eso tenemos la educación, para eso tenemos el recuperar los valores, sobre todo en este periodo de transformación de la política mexicana, en que pues la sociedad está más consciente que nunca. Yo creo que en lugar de prohibir, debemos de educar y de tratar de apoyar a los talentos de todos esos jóvenes que no están de acuerdo con la violencia, que no están de acuerdo, como dicen, con la apología del narcotráfico, y que quieren un México diferente, un México en que se pueda construir la paz, un México en que pues podamos todos vivir tranquilos y con todas las expresiones que pueda haber, tanto artísticas como culturales, como sociales, sin prohibir, sino más bien educando y concientizando en la cultura de paz y la convivencia, que es lo que todos queremos. ¿Va a haber resistencias? Claro. O sea, como toda expresión cultural, crea sus públicos y va creando las resistencias. Pero pues las grandes transformaciones se hacen así, poco a poco, y tratando de superar las resistencias y no clavándonos nada más en lo negativo, sino también tratar de ver quién está haciendo esa nueva propuesta, y en el marco de lo, aunque sea chiquito, en el marco de mis redes sociales, de mis pláticas con los amigos, el tratar de impulsar esas propuestas. Por todo esto que usted ha escuchado, en México ya hay personas legisladoras y partidos políticos que promueven y han presentado iniciativas para regular o hasta prohibir este tipo de corridos, tumbados, narcocorridos, todos estos géneros. Pero no es solo aquí, ¿eh? En Estados Unidos pierden hasta su visa los cantantes de este tipo de música. Corren el riesgo de no poder presentarse allá
debido a que promueven la violencia o hablan de narcotraficantes. ¿Cómo han medido el impacto que tendrá una iniciativa como esta? Mira, primero me da la impresión de que el primer concepto es dejar muy claro de qué trata la iniciativa, porque incluso el PAN presentó otra iniciativa. La iniciativa del PAN sí busca sancionar, sí busca prohibir, sí busca años de prisión, sí busca, es decir, una serie de cosas que me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuestra iniciativa lo que busca decir es, bueno, ya hay un artículo muy claro en el Código Penal Federal que establece hasta dónde son los alcances de la apología del delito, ya la sanciona incluso, habla de jornadas de trabajo comunitario para quien cometa este tipo de sanciones, y nosotros lo que estamos haciendo es adicionar un segundo párrafo en donde se le da, digamos, una amplitud al criterio interpretativo de la propia legislación para que el juzgador pueda decir, ok, apología del delito quiere decir contenidos que glorifiquen actividades ilícitas, que glorifiquen a grupos criminales, que glorifiquen al crimen organizado o bien que glorifiquen una conducta en contra de las mujeres, ¿no? Las prohibiciones tampoco son nuevas. Ya en los años 80 se empezaba a prohibir, a cancelar shows, por ejemplo, de grupos como los Tigres del Norte, que hablaban un poco como pues de estas historias, ¿no? De estas historias muy arraigadas en la cultura mexicana. Claro, las historias de bandidos en todas las sociedades campesinas han tenido mucha popularidad y son una épica con la que se desahoga pues la inconformidad con gobiernos, la inconformidad con injusticia. Pero ahorita estamos en un periodo en el que sabemos que la violencia y la guerra no son el camino, que lo que queremos es construir un nuevo México, una nueva forma de entender la seguridad y de entender que es una oportunidad verdadera para un joven, que es una oportunidad de desarrollo económico para un pueblo. Y sabemos que el narcotráfico lo único que ha vendido son falsas esperanzas, falsas promesas de riqueza instantánea que no se ha vuelto realidad. Vean nada más, por ejemplo, este municipio Badiraguato, en mi pueblo, en Sinaloa. Ahí ha habido muchos narcos, de ahí viene el Chapo, de ahí viene Caro Quintero, de ahí viene Neto Fonseca. Y se dice que ellos iban a llevar la prosperidad a Badiraguato. Fíjense que es falso que el narcotráfico haya vuelto a Badiraguato un país, un municipio rico. Badiraguato sigue siendo el municipio más pobre de Sinaloa, precisamente porque los narcotraficantes vendieron mentiras a los jóvenes diciéndoles que se iban a volver millonarios y que iba a haber desarrollo económico, cuando lo único que ha habido es reproducción de la pobreza. Y muerte. Y muerte, porque sí, muchos de los jóvenes que han creído en la épica del narcotráfico que toma como vehículo el narcocorrido han terminado en la cárcel o muertos, fallecen en enfrentamientos entre ellos o frente al gobierno, lo cual pues es la demostración más fehaciente de que los narcotraficantes solo venden mentiras a los jóvenes para tratar de engarzarlos en actividades que no llevan ni a la riqueza y que pueden llevar en algún momento a la muerte o al encarcelamiento. A pesar de las prohibiciones locales, los corridos y especialmente los nuevos corridos tumbados dominan las plataformas digitales. Artistas jóvenes fusionan trap, rap y corrido tradicional y alcanzan millones de reproducciones en YouTube, Spotify y TikTok. Miriam, ¿qué piensas de los corridos, de los narcocorridos, de los corridos tumbados? ¿Tú piensas que es música cultural mexicana o que hace apología de la violencia? Pues yo creo que es una cultura, ¿no? A mí por lo menos sí me gustan mucho los narcocorridos y no por el hecho de que me gusten que decir que ya soy narca, ¿verdad? No, yo siento que ya es decisión de cada quien cómo lo tomamos, ¿no? Digo, hay música que habla mucho más, cosas más extremas y le gusta a la gente y a lo mejor a mí no me gusta, es como que decisión de cada quien, ¿no? ¿Y qué piensas de que algunos lugares en la República Mexicana estén prohibiendo que los artistas toquen corridos? No, pues yo pienso que está mal. Yo pienso que está mal porque volvemos a lo mismo, es dependiendo del género que te guste, la música que te guste, ¿no? Entonces, si voy a pagar, no sé, para ir a un baile de narcocorridos y que me digan que no lo van a tocar, pues es como que,
Supiste que justamente en el Estado de México, durante la Feria del Caballo, el artista no pudo cantar los corridos y se destrozó el lugar. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? Pues yo pienso que está mal por la gente que fue precisamente para ir a cantar las canciones, y pues para el artista mucho más, ¿no? Porque digo, ambos perjudicaron ahí. Entre las iniciativas, por ejemplo, la del partido Morena, busca el equilibrio entre combatir la violencia pero garantizar la libertad de expresión. El diputado Arturo Ávila nos explica más al respecto, y es que, digo, al final, la música aún sigue siendo una expresión cultural, una expresión artística, aunque hay que elegir con inteligencia el contenido. Vamos a ver. Esta iniciativa, primero, no plantea ninguna prohibición, sino que se quede el artículo que ya tiene explícita la conducta ilícita en el Código Penal Federal. Segundo, que le dé un margen de interpretación más concreto al juzgador, que tiene la obligación de interpretar la ley, ¿no? Tercero, que le permita al Ministerio Público poder llevar a cabo la integración de una carpeta de investigación que tenga elementos muy claros de hasta dónde sí y hasta dónde no. Y cuarto, y no menos relevante, diría yo el más importante, la protección de un derecho constitucional, que es la libertad de expresión, ¿no? Porque mucho se ha dicho allá afuera, no, lo que pasa es que los diputados de Morena están queriendo prohibir los narcocorridos. Pues claro que no. ¿Y la música como tal, por sí misma, puede ser considerada apología de la violencia, incita a la violencia? No, la música es arte, la música es belleza, la música es una expresión de nuestra cultura. A la música no se le puede tildar ética o moralmente. La música hay que valorarla en su calidad estética, pero eso no significa que cuando es manipulada, que cuando la belleza es manipulada para un mensaje falso o erróneo, no debamos tener como la mentalidad, la crítica, la inteligencia suficiente para rechazar el mensaje erróneo sin rechazar la belleza que trata de transmitir ese mensaje. Tenemos que hablar ahora de un tema que todos vivimos, a veces sufrimos, los desplazamientos, los traslados de un lado a otro, las actividades, al trabajo, a la escuela, a donde usted vaya. ¿Sabe usted cuánto tiempo de nuestra vida perdemos en esto, en trasladarnos de un lugar a otro? ¿Sabe cómo eso nos afecta? Bueno, la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, habló en La Banqueta. Uno de los problemas más frecuentes en las grandes ciudades es el tráfico. En la Ciudad de México, el traslado del hogar al trabajo se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, especialmente durante las horas pico. En promedio, los automovilistas capitalinos pierden 152 horas al año, pero si vienes del Estado de México, los trayectos pueden durar entre 1 hora y media a 3 horas y media cada día. De acuerdo con un informe de la empresa de geolocalización TomTom, la Ciudad de México se ha colocado como una de las metrópolis más congestionadas del mundo. Para conocer más de este tema, quédense aquí en La Banqueta. Amigos de En La Banqueta, gracias por sintonizarnos como cada viernes. En esta ocasión estamos hablando acerca del tiempo que la gente se hace de sus casas a sus trabajos. Y para ello nos encontramos con la presidenta de la Comisión de Movilidad y también secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Patricia Mercado. Qué gusto tenerte en La Banqueta. Pues muchas gracias por la invitación, además, precisamente aquí en La Banqueta. ¿Por qué es necesario, urgente también hablar de este tema, del tiempo que la gente se hace del traslado para sus trabajos? Bueno, primero porque estamos hablando de este tema, estamos en la propuesta de la discusión que seguramente ya se va a dar en el próximo periodo legislativo de la reducción de la jornada, 2 días de descanso por 40 horas de trabajo. Estamos en la discusión sobre el tiempo, ¿no? Como que después y durante la pandemia ha sido muy importante que, como la importancia que le han dado las personas, las y los trabajadores al tiempo, ¿no? Al tiempo de trabajo.
ya no se está dispuesto a vivir para trabajar. Hay que trabajar para vivir. El 70% de las personas, de las familias en nuestro país viven del trabajo de sus integrantes, o sea, eso es lo que los dignifica. Entonces, no solamente tenemos una jornada de trabajo de 48 horas en este momento, que esperemos lograr los acuerdos para reducirlo a 40, sino además también más del 70% de la población trabajadora vive en zonas metropolitanas o en grandes ciudades. Entonces, los traslados, ¿no? Los traslados con un transporte público ineficiente, todavía muy ineficiente, no hay seguridad vial en ciclovías, por supuesto, luego no hay banquetas en las avenidas. Entonces, las personas tienen que trasladarse en transporte público, que no ha sido una prioridad en la inversión en infraestructura vial en los últimos años. Entonces, los trabajadores, las trabajadoras llegan estresados a su lugar de trabajo con problemas, digamos, de salud física, salud mental. Imagínate lo que es estar esperando 1 hora o más parado el transporte y después irte parado en el transporte y luego llegar, y si la empresa no ha cumplido con la ley silla, estar las 8 horas de trabajo. Bueno, el regreso también a los hogares es un regreso que violenta mucho a los hogares. Entonces creo que tenemos muchos incentivos para de veras cambiar esos tiempos de trabajo, y creo que ya tenemos, digamos, elementos pues por lo menos legales. O sea, está la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que lo que hace es una nueva prioridad. Precisamente uno de los objetivos es bajar estos tiempos de traslado. Conducir, trasladarnos en horas pico especialmente, nos genera complicaciones hasta de salud, pero también al medio ambiente. Hay estudios que señalan que perdemos más de 3 horas al día nada más trasladándonos. Pero salimos a las calles y le preguntamos a usted, que lo vive todos los días, ¿cuál es su experiencia? ¿Cuánto tiempo invierte o pierde en esta cuestión? Trasladarse de un lugar a otro. También platicamos con Juan Soto, un experto en el tema y socio de Pérez Yorca. Andrea, platícanos cuánto tiempo te haces tú de tu casa al trabajo. Aproximadamente unas 3 horas, entre 2 horas y media y 3 horas. Eso depende mucho del tráfico, pero pues ese es el tiempo. Pues si vengo temprano, trato de salir súper temprano para llegar a la Ciudad de México, me hago 1 hora 40, 2 horas. Pero ya de regreso me he llegado a hacer, cuando llueve, hay accidentes, hasta 3 horas y media, 4 horas de regreso. Normalmente hago entre 1 hora, hora y media, por lo conflictivo que puede llegar a ser la zona, el periférico, y bueno, cuando hay algún evento también aquí cerca es muy complicado. Pues primero el tráfico, luego el transporte, que no es muy ineficiente para nosotros. Cuando no se descompone el metro, hay manifestaciones y eso implica salir un poco más temprano de la casa. Bueno, yo vivo en Cuapa y me hago, en promedio, si utilizo la TAG, 1 hora y 10 más o menos en la mañana. Y bueno, si no hay mucho tránsito, puedo hacer a lo mejor 45 minutos. Pero si hay tránsito y no traigo TAG, hasta 2 horas 10. 15 minutos. Si hay tráfico, media hora. ¿Y qué tan beneficioso consideras que es esto, que te tarde solamente 15 minutos de llegar de tu casa al trabajo? Me da más tiempo para dormir. Sí, la verdad es bastante cómodo vivir cerca y tener bueno, en auto, llego en auto. Si es en metro, hago 40 minutos, realmente no es mucha la diferencia. Platícanos por qué es necesario hablar de este tema, cómo les afecta sobre todo a los trabajadores también. Muchas gracias, Paola. Sí, definitivamente la pandemia que atravesamos hace algunos años rompió con muchos paradigmas, sobre todo en cuanto a la productividad en el trabajo. Anteriormente se pensaba que la gente en casa no trabajaba porque existían factores de distracción y que no iba a ser igualmente productiva como lo hacía en las oficinas. Desde luego hay trabajos que no se pueden hacer desde casa, hay industrias que requieren forzosamente el trabajo presencial, pero si algo nos enseñó la pandemia, como decía, es que hay muchas actividades que se pueden realizar desde el domicilio y esto tiene muchos beneficios para los trabajadores. Entre ellos está precisamente el de la reducción o la eliminación inclusive de los tiempos de traslado, que en ciudades como la nuestra pues son un factor muy importante.
El tiempo que gastamos en trasladarnos no nada más es una cuestión de llegar, de ir y de venir. También se puede aprovechar para reflexionar. Y de los que reflexionan, hay quienes aprovechan para reflexionar sobre cómo podemos mejorar la calidad de vida de quienes trabajamos. Vamos a ver esta información. Pues mira, los retos es que seguimos pensando, las empresas siguen pensando de manera muy tradicional, siguen pensando que el tiempo no es un asunto a tratar, ¿no? Y entonces dicen, yo me encargo de mis trabajadores de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera, pues no es mi problema, ¿no? Cuando sí tendríamos que cambiar esa idea y que sean las empresas, ¿no?, las que hablen con los gobiernos municipales, estatales, para decirles, oye, mi gente, se está tardando mucho en llegar a trabajar, ya llegan hartos, ya llegan cansados, llegan insatisfechos y por supuesto pues no rinden, están ahí presentes pero no rinden finalmente en productividad. Y los sindicatos también sentarse con los municipios, sentarse con los gobiernos estatales para ver cuáles son los planes de transporte público, ¿no?, cómo se van a digamos, la inversión, que sea no solamente una inversión, digamos, para tapar los baches, ¿no?, en las calles que se necesitan y que, sino realmente una inversión para estos nuevos modelos de movilidad que protegen el medio ambiente, ¿no?, y que son mucho más amables con las personas. Y como yo decía, gestión de la demanda, o sea, ¿por qué no unos pueden entrar a las 7, otros a las 9, otros a las 11, ¿no? Como gestionar esta movilidad de las y los trabajadores, y ahí los sindicatos y las empresas tienen que entrarle, y los gobiernos también a producir este tipo, digamos, este tipo de diálogos. Hay que hablar de los factores que meten a la juventud en auténticas ollas de presión y luego los revelan en medio de discursos de odio y amenazas. Karen Rivera entrevistó a varios especialistas con respecto a este tema para En la Banqueta. Un contexto marcado por la violencia, una crisis en la salud mental, un abandono por parte del mundo adulto y un algoritmo oscuro. Esos son los 4 ingredientes que se mezclan en una olla de presión y revelan a una juventud inmersa en discursos de odio y amenazas. Bienvenidos a una nueva emisión de En la Banqueta. Soy Karen Rivera y hoy hablamos de los incels, el acrónimo de célibes involuntarios que navegan en las plataformas digitales sin control. Bueno, los incels, para que nuestra audiencia sepa qué significa, pues los términos son en inglés y significan involuntary celibate, ¿vale? Es decir, personas que de forma involuntaria se mantienen sexualmente inactivas y también sin vínculos de amor, de afecto y sin relaciones afectivas. Es decir, son personas que nunca se han relacionado, que no han tenido pareja y que tienen mucha dificultad para establecer los vínculos. Esta cultura nace antes de los medios digitales, pero aquí lo interesante es lo siguiente: a través de plataformas como Reddit, particularmente, y posteriormente Discord, que se han vuelto plataformas que usan mucho los jóvenes, son lugares en donde comenzó a potenciarse tanto el uso de este término dentro del fenómeno de los medios digitales para resaltar aquellos célibes no intencionales, pero que pues me parece que antes de los medios digitales todos en algún momento sentimos incomodidad con nuestro propio cuerpo, pero no teníamos un lugar en donde replicar y espejear con tal potencia este tipo de sentimientos. Pues yo creo que el mayor peligro de los grupos incels no es la violencia que se genera, sino la soledad que se alimenta. Desgraciadamente estos chicos que pues de 10, 11 años que en pandemia estuvieron encerrados, hoy son jóvenes de 15, 16, que desgraciadamente en esta pandemia se desató otra pandemia que es la depresión. El no saber socializar, el no saber entablar, el no saber relacionarse con las personas,
Desgraciadamente hoy existen las redes sociales y estas plataformas digitales en el que tú puedes chatear y puedes estar conversando con una persona sin saber quién está detrás de la computadora, sin saber quién está detrás de esa tablet. Esta comunidad, paradójicamente, ¿no?, surge como un grupo de ayuda terapéutica a través de Internet en los años 90. Específicamente en el año 1997, una persona del género femenino que tenía una situación, había identificado que ella tenía dificultades para relacionarse, creó una comunidad con el objetivo de ayudarse a sí misma y ayudar a otros que tenían el mismo problema con las relaciones sociales y la falta de habilidades sociales para relacionarse. Entonces, la intención de este grupo en un primer momento fue ayudar, ¿vale? Sin embargo, como toda comunidad, pues se subdividió, se tergiversaron las ideas, ¿no? Ingresaron otro tipo de personas con otro tipo de paradigmas de pensamiento y se formó una comunidad pues mucho más radical, ¿no? Estos incels son autodeclarados célibes porque están destinados a no ser atendidos o no tener la atención de una mujer. Se sienten feos, no se gustan pues, pero esto es importante porque esta inseguridad y no gustarse la reafirman convencidos de que nunca van a poder estar con una pareja. Y esto les genera una sensación de rechazo y de odio que la ventilan típicamente primero con discursos violentos, pero esto a través de plataformas digitales hace que se encuentren todo tipo de personalidades y todo tipo de violencias. Ellos creen que solo si los hombres tienen características, ¿no?, de ser blancos, delgados, poderosos económicamente, bien parecidos, con rasgos físicos, ¿no?, digamos, semejantes a lo socialmente establecido o los estereotipos de belleza, solo ellos tendrán oportunidad de tener pareja y el resto, es decir, si eres de no una piel blanca, tienes otras características físicas, tienes obesidad, perteneces a un estrato socioeconómico más bajo, no tienes tanta oportunidad de educación, ellos consideran que no eres elegible y entonces como ellos se consideran que forman parte de esos no elegibles, están profundamente resentidos con las mujeres que escogen bajo un concepto de hipergamia a los elegibles. Ay, desgraciadamente en esta juventud se ha vendido una belleza inalcanzable en el que hoy en día los jóvenes se venden más por un like, se van más por el, quiero un like. ¿Cuántos jóvenes influencers, han perdido la vida por un like? Entonces creo que nos vendieron desde chicos esta ideología también, desde que en televisión el más guapo o la más guapa salían, que en la revista el modelo, él y la modelo con mejor cuerpo eran los que estaban en la portada. Que en las plataformas y redes sociales ves una foto y ves espectacular a la persona sin saber realmente qué está pasando. Yo te puedo decir, nunca, y es raro que yo suba una foto en la que yo voy a estar llorando. Claro que no. ¿Por qué? Porque en las redes sociales vendes otro tipo de cosas. Una de las ideas fundamentales de los denominados incels es esta creencia de que la sociedad está organizada jerárquicamente a partir de la apariencia y por lo tanto hasta arriba estarían las mujeres y los hombres más atractivos y el último peldaño serían justo los incels. Bueno, para hablar de este tema platicamos con Yunuen Guido, neuropsicóloga, quien aquí lo explica. ¿Cuántos grupos de incels o cuántos tipos de incels se tiene conocimiento que hay? Y después, ¿por qué llegan a radicalizarse de esta forma? Ok, mira, hay por lo menos tres grupos, ¿no? En donde son más, menos radicales y los más radicales son los que pueden tener conductas como hemos visto que ya sucedió desafortunadamente en México, estas conductas criminales en contra de personas que ellos consideran que hay que descargar este odio sistemático con ellos, ¿no? Esta comunidad que es como mucho más radical, ¿cuál es la característica? Pues que hay violencia, ¿no? Está cargada de violencia, está cargada de odio, está cargada de estas características de misoginia y además hay una cuestión como de heroísmo malentendido. Todos estos conceptos hay que aclararle a nuestro público, pues son pensamientos y constructos mentales sumamente tergiversados
a partir de que estas personas que integran estos grupos, y sobre todo entre más radical sea la posición, pues más grave, estamos ante problemas de salud mental muchísimo más graves, ¿no? Hablar de ello, despertar conciencia con respecto a esta subcultura de los incels, es gran parte de la prevención, pero ante la pregunta de cómo podemos ayudar, llegamos a un asunto verdaderamente importante y fundamental. La verdadera pregunta es cómo atendemos la salud mental en las sociedades modernas para toda la población. Ricardo, ¿por qué crees que hay jóvenes que se sienten rechazados por la sociedad? Bueno, creo que hoy en día pues a mucha gente ya le importa mucho la percepción que ellos tienen mediante redes sociales, ¿no? Los comentarios, likes que tienen, la gente que pues los sigue y demás. Bueno, en mi opinión pues eso pues no es importante para mí, creo. Y pues los humanos somos más complejos, ¿no? ¿Cómo crees que afecta a la autoestima todas las plataformas digitales? Bueno, creo que actualmente el tener tanto acceso sin un control a las redes sociales, creo que también está causando que ahorita, sobre todo las juventudes, las infancias, pues no tengan justamente esa manera de regular algunos pensamientos o comportamientos que pueden ser pues bastante agresivos y violentos para otras personas, ¿no? Y esto pues a su vez empieza a impactar mucho en el tema de desequilibrios y creo que también empieza a generar ciertas inseguridades que a su vez se ven reflejadas pues actualmente en mucha violencia en nuestra sociedad. No sé, es que yo siento que es como algo más de uno mismo, como que checar qué estás haciendo o en qué cosas te metes, porque realmente no es como que la sociedad pueda hacer algo, es uno mismo. ¿Qué piensas de aquellas comunidades que se sienten rechazadas por la sociedad y que lo manifiestan a través de la virtualidad? Mira, es una situación muy dolorosa para toda la ciudad en general, sobre todo tratándose de jóvenes que principalmente creo que provienen de familias desintegradas, porque el hecho de que estos chicos lleguen a hacer este tipo de acciones, ¿en dónde estaba la familia? ¿En dónde están sus padres? Si no tienen padres, bueno, pues ¿en qué momento, qué tuvo que pasar en su vida para que caigan en esto? Entonces creo que como sociedad lo que nos corresponde es cuidarlos, cuidar mucho a los jóvenes, cuidar a los niños, porque pues ellos son el futuro de nuestro país, entonces es muy importante estar alertas. Esto es un foco rojo gravísimo. Antes de despedir este especial anual de En la Banqueta, no podemos dejar de hablar de un tema que ha dividido opiniones en México, ¿eh? Todos lo conocemos ya casi como una venta tradicional hacia el final del año. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Bueno, hay que hablar al respecto porque hay todo tipo de reacciones y es un tema interesante para la economía nacional. Por supuesto, estamos hablando del Buen Fin y para eso vamos a ver lo que estuvo haciendo al respecto mi compañera Brenda Peña. ¿Te preparas para estas fechas del año? Usualmente sí, de hecho hay veces que llego a ahorrar dinero precisamente porque aprovecho promociones que en ese momento se llegan, bajan, no tanto como se espera, pero pues hay un descuento considerable en ciertas cosas. Usualmente casco para mi moto, refacciones ahora sí que para mi vehículo y también el cuidado del hogar, pinturas, todo lo que es la parte de cuidado. Pues primero busco cuál me podría gustar, o sea en ropa o prendas que yo quiera. Primero busco los precios, si me gusta, y ya ahorro poquito para después comprármelo. Pues más bien, pues sí hago como la lista, o sea, de cosas que tengo que comprar, por ejemplo, que a mi mamá le gustaría esto y pues ir a diferentes tiendas a buscarlo, pero sobre todo pues a plazas, es donde voy más. Justo viene el aguinaldo y todo, entonces creo que pues sí es un buen momento para prepararte para las compras, porque luego ya acercándose a la fecha pues ya no encuentras nada. El Buen Fin 2025 llegó. Y llegó con buenas noticias para la industria. De acuerdo a las cifras de Concanaco Servitur, fueron 200,000 millones de pesos en esta temporada de derrama económica. Sin duda, esto nos habla ya más que de una tradición, de una consolidación de este programa de ventas de cada año en nuestro país. Por supuesto, tuvimos especialistas que analizaron y nos hablaron con respecto a este tema. El Buen Fin 2025. Vamos a ver.
Ya está aquí la edición 2025 de El Buen Fin. Las autoridades proyectan una derrama económica de más de 200,000 millones de pesos. Hoy en La Banqueta hablaremos con expertos que nos van a dar consejos para hacer compras mucho más inteligentes y seguras. También conoceremos un poco de la historia de esta iniciativa económica considerada la más importante de México. Yo soy Brenda Peña, esta es La Banqueta y estás en el canal del Congreso. La historia cuenta que en la frontera norte, que es una frontera totalmente integrada con Estados Unidos, pues se buscaban mecanismos para que el consumo de los nacionales no se fuera al Black Friday. Pues hay un estudio que hacen en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, un presidente, Antonio Andreu, que determina pues, que se tenía que buscar un modelo para que el nacional no cruzara, pero para que también el México-americano viniera a su tierra a consumir. 2 años después viene Daniel Munguía, actualmente diputado federal, que impulsa pues el primer ejercicio que se hace en la frontera norte, que era un programa enfocado en el consumo en la comunidad. Entonces él hacía la reflexión, si eres de Juárez no te vayas, consume en tu tierra, consume lo local para que el dinero se quede en los empleos locales, en el circulante local. Ese programa funcionó durante 2008, 2009, 2010 y en el 2011, como parte del comité ejecutivo, Jorge Dávila, otro fronterizo, coahuilense de Saltillo, echado para adelante, pues dijo, ¿por qué no? Y hacen un ejercicio estratégico en Concanaco y determinan lo que es el Buen Fin. Ya son muchos años de tener Buen Fin aquí en México y es una época donde las empresas, las tiendas comerciales ofrecen muchos productos y muchas ofertas. Y bueno, pues a veces nos desbordamos de la emoción de esas grandes ofertas y de comprar a veces más de lo que tenemos que comprar. Algunos de los consejos más importantes es primeramente analizar cuáles son los artículos, cuáles son los productos que realmente requerimos y que no provoquemos un gran endeudamiento en nuestras finanzas personales. Algo importante de considerar es pues, no endeudarnos más del 30% de nuestros ingresos netos, de nuestro flujo de efectivo, para no tener algunas faltas o disminuciones en los gastos o en el ingreso que tenemos para sufragar los gastos. A ver, por supuesto se trata del dinero, tenerlo, disponer de él, decidir si compramos a crédito o si compramos con algún descuento directo. Pero si compraste en línea, que cada vez es más probable, ahora el verdadero problema es la ciberseguridad. Sí, la protección de tus datos, la posibilidad de ser hackeado. Bueno, pues vamos a ver con respecto a esto lo que investigó Brenda Peña. ¿Qué problemática viene o no después de hacer la compra? Una cosa es hacer la compra y otra cosa es cuando te llega. ¿También reciben quejas o hay algún tipo de fenómeno post? Sí, Buen Fin. Primero, nadie te debería de mandar un WhatsApp personal. O sea, Amazon o cualquier plataforma tiene ya sus formas de entrega. Ningún repartidor debería de hacer contacto directo contigo, porque el contacto directo revela también fotos tuyas, identificación, un punto geográfico, geolocalización. Si no se puede entregar, tienen 3 oportunidades, ¿no? Y si no, pues tú vas a recogerlo. Segundo, si no pediste nada, no te va a llegar nada. Es muy común las estafas de premios que les dan y que nunca lo pidieron, ¿no? Y tercero, y más importante, revisen el número del pedido y pues no dejen entrar a cualquier persona a su casa, ¿no? Si necesita la pasarela de compra, tu fotografía, cuando están entregando, asegúrate que no se vea ni tu dirección ni tu cara, que solamente se vea tu mano con el paquetito para que ellos puedan comprobar que se está entregando, pero que no salgas tú. O sea, no lo agarren de, ay, mira mi nuevo paquete, ¿no? Hay que evitar que se lleven esas fotos personales, que además llevan datos personales a algo que tú no estás controlando. Es así como llegamos al final de este especial de En la Banqueta. Muchas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, gracias a todo el gran equipo del Canal del Congreso que lo hace posible para usted. Pero justo ahí está la clave. Es a usted a quien le agradecemos más.
Gracias por estar siempre con nosotros y gracias por quedarse en la señal del canal del Congreso. Yo soy César Aldama. Hasta la próxima.